Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Joana Gil, profesional de Bogotá Emprende. Hoy vamos a hablar de nuestro tema para la conferencia virtual, que es cómo financiar tu proyecto empresarial. Básicamente, el día de hoy trataremos tres temas importantísimos en materia de financiamiento. Sabemos que ustedes tienen magníficos proyectos, sabemos que están ansiosos por empezar y sabemos que es muy importante conseguir los recursos. Pero hoy nos vamos a centrar en cómo prepararnos para conseguir esos recursos, cuál es el proceso de alguna forma para prepararse para obtener financiamiento. Dos, qué alternativas de financiamiento existen, porque claro, yo hago mi proyecto, me preparo, pero luego con qué me encuentro en el mercado. Y tres, cuáles son esos requisitos que necesito cumplir para poder acceder a esos recursos. Esos son como los tres temas básicos que vamos a revisar el día de hoy. Y pues empezamos, esperamos que esta conferencia sea de gran utilidad para ustedes, que la puedan poner en práctica. No olviden que pueden enviarnos sus preguntas a través del link que está al lado de la conferencia virtual y al finalizar la conferencia les daremos respuesta. Entonces, para empezar, ¿qué creen ustedes que será lo más importante para empezar un proyecto o para emprender un proyecto? Pues bien, señores, la característica más importante del emprendedor son sus mismas competencias empresariales. Por eso es que es importante que ustedes retomen y le den fuerza a esas competencias emprendedoras. Por ahí dicen que las empresas son como las mascotas. No sé si ustedes hayan escuchado de ese cuento. Y es en lo que tiene que ver que las mascotas se parecen a sus dueños. Lo mismo sucede con las empresas y es por eso que ustedes deben desarrollar al máximo todo ese potencial que tienen como emprendedores, todas sus competencias, esas habilidades que tienen por allí guardadas y las que no tienen tan guardadas, también es importante que las explotemos. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué tendrá que ver eso en materia de financiamiento? Pues tiene que ver todo, porque finalmente ustedes van a tener que salir a vender esas ideas, salir a vender esos proyectos. Y muchas veces el tema de financiamiento se ve frenado porque no tienen la suficiente capacidad de convicción. Entonces es importante que ustedes empiecen a desarrollar sus habilidades de liderazgo, de negociación, de trabajo en equipo y verán que eso les va a ayudar mucho a la hora de conseguir recursos. Vamos a ver más adelante que no es solamente hacer el proyecto, también es aprender a vender ese proyecto, hacerlo atractivo, hacer que la otra persona se vea interesada en mi proyecto y se muestre tan interesada que pueda llegar a colocar recursos para financiarse. Entonces, primer paso en ese proceso de preparación, señores, analizar su perfil emprendedor. Recuerden que para eso nosotros contamos en Bogotá Emprende con ciertas herramientas importantísimas para que ustedes se evalúen cuáles son esas competencias que deben desarrollar, cómo les pueden potencializar para obtener mejores resultados. Entonces, primer paso nuevamente, analizar nuestro perfil emprendedor, revisar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras oportunidades en materia de venta del proyecto. Bien, ¿qué más debemos preparar? Y hablemos un poco ya del proyecto en sí. Lo primero que ustedes tendrán que desarrollar, señores emprendedores, es su modelo de negocio. Y me imagino que muchos de ustedes habrán escuchado y habrán estado trabajando pues muy duro en este desarrollo del modelo de negocio. Bien, señores, aquí ya cuando hablamos de financiamiento, de cómo financiar ese proyecto empresarial, es que vamos a medir qué tanto realmente hemos trabajado al respecto. Miren, lo primero que ustedes tienen que hacer es como una autorrevisión, una autocrítica de ese modelo de negocio. ¿Qué tan práctico lo ven? ¿Qué tan evidente están haciendo sus valores agregados? Cuando me refiero al modelo de negocio, estamos hablando del mismo modelo de negocio que ustedes han ido trabajando o con Bogotá Emprende o con otras instituciones de emprendimiento como lo es el SENA o como son las unidades de emprendimiento de las universidades. Todas nos hablan allí de, bueno, tiene que formular un proyecto, tiene que formular un business plan, tiene que formular un plan de empresa. A ese modelo de negocio me refiero. Ese es el cual ustedes, esa va a ser como su carta de presentación para salir a conseguir recursos. Bien, ¿qué características debe tener ese modelo de negocio? Definitivamente, la más importante, debe representar una oportunidad de mercado. Señores, ustedes pueden tener la idea más maravillosa del mundo, más innovadora, pero si no tenemos mercado, ¿cómo vamos a hacer para comercializarla? ¿Cómo, señores, vamos a conseguir ingresos?
Finalmente las empresas viven de sus ingresos, viven de sus ventas. Inclusive, señores, si están pensando en formar o crear una fundación sin ánimo de lucro, que es uno de los capítulos que vamos a ver más adelante. Oiga, si yo quiero crear una fundación, ¿tengo acceso a financiamiento? Sí, pero recuerden, así el modelo jurídico de su proyecto o de su idea sea la conformación de una fundación o de una empresa sin ánimo de lucro, debe ser autosostenible, debe generar ingresos. Y en ese sentido es que ustedes deben revisar desde el principio de la idea, desde el desarrollo de la idea, realmente cuál es esa oportunidad que ustedes tienen en el mercado, con producto, con servicio, con valores agregados. Bien, y una vez tengo definida mi idea de negocio, tengo definida que realmente representa una oportunidad de mercado, yo tengo que definir cuál es la estrategia, cuál es el método que yo voy a utilizar para desarrollar mi negocio. No solamente al principio, porque señores, crear la empresa es muy sencillo y creo que es un solo paso el que ustedes tienen que dar. Venir, formalizar su establecimiento de comercio, su empresa ante la Cámara, eso es fácil. ¿Cuál es el reto verdadero? Sostener esa empresa. Hacerla sostenible en el mediano, en el largo plazo. Y es por eso que estamos planeando y es por eso que todos nosotros que trabajamos en emprendimiento les insistimos mucho en el tema de, oiga, planee, visualice su empresa en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Yo me quiero devolver un poco al tema de competencias empresariales. Las competencias decíamos, oiga, es tan importante que usted analice su perfil emprendedor, pero fíjense que hay un paso anterior que quiero que todos ustedes reflexionen acerca de ello y es, yo además de mis competencias de convicción, de perseverancia, de todo lo que debo tener como emprendedor, tengo conocimiento y experiencia en lo que voy a emprender, porque fíjense que ese es un factor clave. Fíjense que para salir a conseguir recursos, pues tendremos que ir a convencer. Pero para convencer, nosotros mismos tenemos que estar convencidos. Por eso es que es importante que también, en lo que veíamos al principio de la charla, dentro de esas competencias, ustedes también hagan un análisis de qué tanto conocimiento y experiencia tienen, digamos, en la técnica de lo que van a emprender. Eso no simplemente es porque mi amigo, mi socio, mi vecino, mi hermano creó un negocio de tal cosa y eso también me va a ir bien a mí. No, señores, hay que planear la estrategia. Y seguimos con nuestro modelo de negocio. Bien, señores, estamos hablando de alternativas de financiamiento. Pues llega un factor bien importante en ese proceso de financiamiento es, bueno, ¿y qué información financiera debo preparar? ¿Qué información financiera debo preparar si yo no he empezado, si no tengo resultados? Bien, pues hay algo que se llama análisis financiero, proyecciones financieras. ¿Y son de dónde salen? Del estudio de mercado. De ese estudio juicioso que yo hice, un plan de mercadeo, un plan de ventas, hice un estudio de mercado, todo eso se debe ver reflejado en unas proyecciones financieras. Ojo que estas proyecciones financieras, aunque son proyecciones y aunque están basadas en supuestos, pues no pueden estar basadas en simples suposiciones, tienen que estar basadas en hechos, no en conjeturas. ¿Cuáles son esos hechos, señores? Datos relevantes, datos del mercado. Su investigación de mercado juega un papel muy importante en este tema de financiamiento. Miremos entonces algunas de las proyecciones financieras que ustedes deben presentar. Es importante que ustedes empiecen a hacer presupuestos. Esos presupuestos van a ser sus amigos de aquí en adelante y hasta toda la vida en su empresa. Los presupuestos, por ejemplo, de ingresos. Pero también, de acuerdo a esa estructura de ingresos potenciales, cuáles van a ser mis costos y mis gastos, señores. Con eso nos vamos a evitar dolores de cabeza. Con eso nos vamos a evitar que, por ejemplo, yo creo, porque es un poco el planteamiento que ustedes, o que muchos de ustedes hacen es, yo creo que con 1 o con 10 o con 100 millones de pesos me alcanza. Bueno, ¿y a cuánto tiempo planeamos ese millón, esos 10 o esos 100 millones de pesos? No planeamos un horizonte, no planeamos para cuánto tiempo me va a alcanzar ese capital de trabajo. Entonces siempre es importante establecer en materia de financiamiento, 1, cuánto necesito y 2, en qué lo voy a invertir. Sobre todo en el tema de proyectos para saber la tercera incógnita, en cuánto tiempo lo voy a recuperar. Y digamos que eso es importante que ustedes lo planteen desde este momento. Porque desde este momento, señores, si les hablo con sinceridad, esto que les voy a decir, no para asustarlos, sino para aterrizarlos. Resulta que en Bogotá se crean un sinnúmero de empresas cada año.
pero la mayoría de estas empresas no se sostienen ni el primer año de funcionamiento. ¿Y se imaginan cuál puede ser la principal causa de liquidación? Un elevado nivel de endeudamiento. Entonces fíjense que son empresas que consiguen recursos, pero después no tienen cómo cumplir con sus obligaciones. Para eso es que debemos prepararnos y por eso les decía, esto que estamos viendo, lo primero al momento de buscar financiación es prepararse, preparar el proyecto y ya vamos a hablar más adelante un poco más de la preparación de ese proyecto. Bien, otra pregunta que ustedes muchas veces se hacen es, oiga, ¿y cómo encontrar recursos financieros para desarrollar mi negocio? Yo tengo idea, yo creo que tengo el mercado, yo creo que ya tengo el modelo definido. Miren, señores, ahí es simple lo que tengo para decirles. Lo primero que ustedes van a hacer es ubicar en qué fase de la vida de la empresa se encuentran. Les voy a hablar en este momento de 6 fases como para que ustedes se hagan una idea. Cada una de esas fases, ¿y por qué nos tenemos que clasificar en fases o en etapas? Porque para cada una de esas etapas existe una fuente de financiamiento distinta. O más bien, la forma de financiamiento, la forma de presentarme, la forma de acceder a estos recursos va a ser diferente. Analicemos la primera etapa a ver cuántos de ustedes se ubican en ella. La primera tiene que ver con que usted está elaborando su plan de empresa. Está adelantando todos esos estudios que hablábamos hace un momento. Estudio de mercado, estudios de factibilidad. Estamos elaborando el plan de empresa. Esa es la primera etapa. Espero, me imagino que todos ustedes que nos están viendo el día de hoy hayan pasado por esta etapa y es la que llamamos etapa de planeación. ¿Listo? Hasta ahí. Espero que ustedes estén teniendo en cuenta esta etapa. La segunda etapa tiene que ver con algo que nos sucede a muchos de nosotros y es, oiga, yo ya formalicé una empresa hace algún tiempo, yo ya tengo una cámara de comercio hace 6 meses, pero no he iniciado operaciones. ¿Saqué eso y nada? Saquen ustedes sus conclusiones. Claro, porque miren que hay muchas empresas que, como las llamamos acá, son empresas de papel, que se animan y digamos que ven la cosa relativamente fácil y dicen, bueno, yo voy a sacar me voy a registrar como persona natural o como persona jurídica ante la Cámara y miro a ver qué pasa. Bueno, señores, en ese caso también será otra la forma de financiarse. Fíjense que ahí las necesidades, y al punto que quiero llegar es que las necesidades de financiamiento en cada una de estas etapas son distintas. Ya vamos a ver cuáles son esas necesidades. Tercera etapa, señores, para sus análisis. Usted cuenta con un plan de empresa, es decir, la primera etapa lo estaban adelantando. En esta tercera etapa usted ya lo terminó. Y además ya lo presentó alguna entidad de emprendimiento, nuevamente, llámese Bogotá Emprenda, llámese nuestros amigos aliados del SENA, llámese las unidades de emprendimiento de las diferentes universidades, que hoy en día todas las universidades cuentan con unidades de emprendimiento. Miren, señores, este proyecto que ustedes están elaborando, preséntenlo a alguna de estas entidades, no les dé miedo compartir la idea. Eso que ustedes dicen, oiga, no es que a mí me da miedo compartir la información porque van y me roban la idea. Eso es mentira, señores. Nosotros que trabajamos en unidades de emprendimiento sabemos y tenemos, primero, todo el respeto con las ideas, pero segundo, la idea que no se hace realidad, pues no deja de ser una idea. Entonces, señores, si es por eso el tema, no les dé miedo, presenten sus ideas, presenten sus proyectos. Fíjense que un concepto técnico o un aval que les dé Bogotá Emprende, que les dé el SENA, que les dé alguna entidad de emprendimiento, ya es un punto grandísimo para que ustedes puedan acceder a recursos. Porque fíjense que ya no va a ser simplemente Joana Gil con su idea loca de hacer zapatos de gamuza a mano, sino que ya realmente una institución revisó mi proyecto, lo analizó y me dio un concepto de viabilidad. Fíjense que es diferente y ya el grado de credibilidad de mi proyecto puede que aumente. Entonces ese es el tercer escenario o la tercera fase. Ya tengo un proyecto y además ya lo presenté a alguna entidad para que me dé su concepto técnico. Señores, aprovecho en este punto para recordarles el servicio de evaluación que tiene Bogotá Emprende para ustedes. Bogotá Emprende la primera semana de cada mes la dedica a recibir planes de empresa, para estudiarlos, para analizarlos y para emitirles un concepto. Ese concepto, créanme, señores, que va a ser fundamental a la hora de conseguir recursos financieros. Bien, pasemos entonces a la cuarta etapa que tiene que ver con
Yo ya empecé, yo ya me arriesgué, ya me lancé al agua, pero llevo menos de un año de funcionamiento. Y vamos a ver más adelante que ahí hay como una brecha, porque me imagino que ustedes que están ahí o los que se encuentran en esa etapa, ya han ido a pedir plata a los bancos. Y los bancos más o menos le han dicho, vaya, venda por lo menos dos años y después yo con mucho gusto le otorgo crédito. Claro, eso nos ha pasado a muchos y ya les voy a explicar por qué pues se presenta esa situación a nivel bancario. Pero aquí lo bueno es que vamos a encontrar y vamos a conocer nuevas alternativas de financiamiento, diferentes a los bancos. No estoy diciendo en ningún momento que ellos sean malos, de ninguna manera. Lo que pasa es que no es la fuente más adecuada en las etapas iniciales de la empresa, es decir, de 1 a 18 meses de funcionamiento. Ya vamos a ver cuáles son esas fuentes más idóneas. Bueno, amigos, ¿y cuál será la quinta fase? La quinta fase tiene un factor adicional a los que ya tienen un año de funcionamiento. Resulta que la quinta fase nos habla de empresas que ya funcionan desde hace algún tiempo, pero estas empresas ya han consumido sus ahorros. Y ojo que aquí entra un factor importante dentro de nuestra charla del día de hoy, los ahorros. ¿Y los ahorros de quién? Pues los ahorros de los emprendedores, señores. Ustedes, su aporte, ese es digamos que su compromiso con la idea. Y vamos a ver que es imposible empezar un proyecto si yo mismo como emprendedor no me comprometo y si no hago mi aporte con mi equipo de trabajo, con mi equipo emprendedor, con mis socios. Eso, señores, también va a aumentar mis probabilidades de acceso a financiamiento. Si yo digo, yo tengo el mejor proyecto, pero no tengo 0 pesos o 0 inversión, eso del todo no es cierto, porque finalmente ustedes han hecho una inversión grandísima en tiempo, en investigación, en modelaje de la idea de negocio. Entonces fíjense que solamente es entrar a darle valor a esas inversiones que ustedes han hecho para incluirlas dentro del proceso de financiamiento. Bien, y la última etapa, digamos que en esa curva y en ese ciclo de vida de las empresas, es la que tiene que ver con las empresas que ya se encuentran en periodo de crecimiento y consolidación. Porque, señores emprendedores, les comparto algo aquí entre nosotros. Las empresas siempre van a necesitar recursos en su etapa de creación, de crecimiento, de fortalecimiento y expansión. Siempre se van a necesitar recursos, pero lo único que necesitamos no son recursos. También necesitamos irnos fortaleciendo en nuestras habilidades gerenciales, en lo que tiene que ver con la forma en que administramos. Sí, en la medida en que vamos creciendo, también se van aumentando nuestros compromisos, también se van aumentando las fuentes de financiamiento. Pero también de esas habilidades que hablábamos al principio de la charla, esas también se tienen que ir fortaleciendo y mejorando si queremos que también nuestros resultados y nuestra gestión pues tengan mejores resultados. Muy bien. Entonces, en su pantalla están viendo una gráfica bien particular que tiene que ver con el mapa de financiamiento de proyectos en Colombia. Esto casi que es a nivel, me atrevería a decir que es casi a nivel nacional, digamos que aquí lo estamos viendo para nuestros emprendedores del programa Bogotá Emprende. Y fíjense que es describe un poco las etapas que veíamos hace un momento. Fíjense que en la primera etapa, que incluía las fases 1 y 2, nos dicen oiga, usted está en la fase en la cual tiene una idea de negocio, la está desarrollando, es decir, está en la etapa de gestación de la empresa. Y me gustaría que todos nos tomáramos unos minuticos para analizar detalladamente esta gráfica. Fíjense que para esa primera etapa, si uno se pone a mirar la gráfica, ¿cuál es la única alternativa que le aplica? La primera franja azul, que se llama familia, ahorro y amigos. Y ustedes dirán, ¿cómo así? O sea que si yo estoy en la etapa de desarrollo de mi plan de empresa, solamente cuento con mis ahorros o con lo que pueda conseguir de mi familia y amigos y socios. Sí, señores, pero ya les voy a explicar por qué esa es la única fuente de financiamiento. Porque resulta que en esa etapa de idea y gestación de negocio, ¿cuáles son sus necesidades, señor emprendedor? Investigar, salir a explorar el mercado, desarrollar su propia idea de negocio, analizar su perfil emprendedor. Bien, para eso digamos que no necesita gran cantidad de recursos, ¿cierto? Eso lo puede hacer usted. Y fíjese, señor emprendedor, que en ese momento es cuando usted está haciendo su inversión.
está haciendo su inversión en trabajo, en tiempo, en empezar a diversificar, a explorar el mercado. Entonces, fíjense que, por eso les decía hace un momento, cada vez que decimos yo no tengo recursos para mi proyecto, no es del todo cierto, porque estamos haciendo un gran esfuerzo y un gran aporte en recursos, sobre todo en esa fase, idea de negocio y gestación de la empresa, que es el desarrollo del proyecto. Luego venía la fase en la cual decíamos, bueno, ya hay que iniciar, ya hay que salir al mercado. Hay que salir, probar, empezar a vender, empezar a medir realmente el impacto y la viabilidad de mi proyecto. Bueno, pues señores emprendedores, ahí les tengo una muy buena noticia. Ahí empiezan a aparecer, en el momento en que yo tomo la decisión de salir al mercado, ya empiezan a aparecer otras alternativas de financiamiento que vamos a ver a continuación, como las son el capital semilla, el capital que podemos conseguir a través de inversionistas ángeles, el capital que podemos conseguir ahora sí ya con una línea de crédito de emprendimiento, ¿cierto, señores? Fíjense que las fuentes de financiamiento se van ampliando en la medida en que mi empresa pues va cogiendo más trayectoria, pero sobre todo que mi proyecto está más consolidado y que ustedes mismos como emprendedores están más seguros de las bondades y de las ventajas de ese proyecto. Señores, y de ahí en adelante, en etapas de crecimiento y de consolidación, pues se abre el abanico de opciones. Casi que una vez ustedes empiezan a vender y cruzan la frontera de los 18 meses de funcionamiento, casi que existen una fuente de financiamiento por cada destino que ustedes, por cada destino de recursos que ustedes requieren. Me explico. Entonces, una vez yo cumplo la barrera de los 18 meses, si necesito un activo fijo para mi empresa, aparece el leasing. Si tengo cuentas por cobrar, y necesito financiar y recoger anticipos y recoger la cartera, existe el factoring. Pero fíjense que eso es un poquito más allá. Cuando ya estamos un poquito más maduros, nuestra empresa está en funcionamiento y digamos que es más fácil el tema. Hoy nos vamos a concentrar, como el nombre de nuestra conferencia lo indica, en cómo financiar el proyecto empresarial, es decir, cómo financiarnos en las etapas 1 y 2 de nuestra empresa. Idea e inicio o puesta en marcha del proyecto. Bien, señores. Y entramos en materia, señores. Entramos en materia en lo que tiene que ver con cuáles son esas fuentes de financiamiento para tu proyecto empresarial. Miren que según la gráfica que les está apareciendo, yo quise, digamos que resumir esas alternativas en 4 grandes grupos. Un grupo que tiene que ver, y se las voy a decir en el orden en el cual deberíamos salir a buscar esos recursos. 1, capital semilla. Ya vamos a ver cuáles son las características, cuáles son los requisitos, cómo me debo preparar. Pero digamos que la opción de capital semilla debería ser esa opción, perdónenme, a las que todos deberíamos apuntarle. ¿Por qué? Porque resulta que en Colombia el capital semilla tiene una característica específica y es que puede llegar a ser no reembolsable. No reembolsable, ojo, en la medida en que yo cumpla con los objetivos planteados. Y señores, ¿dónde me planteé mis objetivos? En el proyecto, en el plan de negocios o en el business plan. Por eso, y desde ahí, empieza a ser casi que el requisito fundamental de acceso a recursos, el plan de empresa. 2, ¿cuál sería la segunda opción? Empezar a mirar opciones con inversionistas ángeles que están interesados en invertir en startups, en empresas que están de reciente creación y algunas veces en ciertos proyectos. Ya vamos a ver en qué tipo de proyectos. Y por último, señores, y nuevamente, no porque sea menos importante, sino que es la opción menos recomendable para la salud financiera en cuanto a endeudamiento de la empresa, es una línea de crédito. Bien, señores, todas estas 3 digamos que son las fuentes externas, pero nuevamente insisto, existe una fuente interna por excelencia que va a ser la fuente de financiamiento más óptima para ustedes, y es la que tiene que ver con el aporte que ustedes puedan hacer como socios. Nuevamente entro a familia, ahorros y amigos. Y ustedes dirán, ¿pero cuáles amigos? Si los amigos se desaparecen cuando se trata de plata. No, señores, lo que pasa es que no tiene que ser con cash. Fíjense que lo primero que ustedes van a tener que hacer en el ejercicio de financiamiento es pensar, bueno, ¿y yo para qué quiero la plata? Ah, es que yo necesito hacer una página web. Yo necesito financiar la elaboración y el diseño de la página web de mi empresa.
¿Cuántos de ustedes no tienen un amigo que sea diseñador, que conozca el tema de páginas web? A eso me refiero yo cuando les digo, oiga, busquen en su familia, en sus amigos, que se lo hagan un poquito más barato, que empiecen a mirar cómo se puede maximizar esos recursos. Desde aquí, desde esa etapa, es que yo les digo, ustedes pueden entrar a maximizar los recursos por pequeños, por poquitos que sean al principio, se tiene que buscar el mecanismo para llegar a su optimización y a su maximización. Bien, señores, entonces vamos a entrar, espero que todos estén tomando notas y nos envíen ahorita sus preguntas. Vamos a entrar entonces a conocer cuáles son nuestras fuentes de financiamiento y como les decía, la primera que vamos a hablar, ya agotado un poco el tema de familia, amigos y ahorros, es la que tiene que ver con capital semilla. Del capital semilla se habla mucho y se sabe poco. Vamos a tratar de abordar como las características más importantes del capital semilla. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué es el capital semilla? El capital semilla en Colombia está definida como una opción de financiamiento para proyectos y empresas. Para proyectos y empresas, sobre todo en sus fases iniciales. Por eso se llama capital semilla. Ustedes saben que la semilla es aquello que se siembra para poder recoger algo más adelante y a futuro. Por eso es el nombre de capital semilla, porque se otorga y aplica a empresas en sus etapas iniciales, desde 0 hasta 18 meses de funcionamiento, más o menos. ¿Qué otra característica importante tiene el capital semilla, además del tiempo en el que aplica? Su posibilidad de llegar a ser no reembolsable. No reembolsable, como lo habíamos dicho, en la medida en que se cumplan ciertos objetivos que ustedes mismos se han dado. Nadie más se los ha trazado, sino ustedes mismos se lo dieron en la formulación de su proyecto empresarial. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, muy aterrizados en la proyección de ese plan, porque si nos trazamos objetivos demasiado altos o demasiado difíciles de cumplir, pues va a ser complicado el tema de la no reembolsabilidad en el tema del capital semilla. Bien, señores. En Colombia hay varias instituciones muy reconocidas por su otorgamiento de capital semilla. Vamos a hablar de aquellas que tienen una cobertura mayor, es decir, de las cuales ustedes podrían recibir recursos, pues cumpliendo los requisitos de cada una de ellas. La primera de ellas, conocida para muchos de ustedes, se llama el Fondo Emprender. ¿De quién es el Fondo Emprender? Del SENA. Y no vayan a creer y no vayan a pensar, por favor, en este momento, no, pero eso es solamente para estudiantes del SENA, entonces yo ya no aplico porque yo nunca he hecho ni un curso virtual por el SENA. Tranquilos, señores. El Fondo Emprender del SENA lo que hace es sacar al público, y al público lo digo porque es una convocatoria pública, todas sus convocatorias de concursos. Vale la pena decir por qué hablo de concursos. Porque el capital semilla se otorga a través de concursos de planes de negocio. Entonces, fíjense que nuevamente entra la palabra plan de negocio a mi opción de financiamiento. Claro, señores, porque es de la única forma que yo puedo demostrar que realmente mi idea de negocio la he planteado de una manera objetiva. Entonces, el SENA, como les decía, hace una convocatoria, hace muchas convocatorias al año. Ustedes simplemente entran, leen los términos de referencia de la convocatoria muy cuidadosamente, eso sí, porque ahí, como todos los términos de referencia, pues tienen su letra menuda. Lo único que ustedes tienen que hacer es estar muy pendientes de las convocatorias del Fondo Emprender del SENA y revisar si pueden aplicar o no. Más o menos, ¿cuáles son los requisitos? O más bien, ¿quiénes son los beneficiarios de las convocatorias del Fondo Emprender? Les resumo, y esta información obviamente la pueden detallar en la página del Fondo Emprender, www.fondoemprender.com. ¿Quiénes son los beneficiarios, señores? Estudiantes y egresados hasta máximo 2 años de carreras técnicas, tecnológicas, universitarias, de posgrado, de maestría. Es decir, que si no se pusiera a ver cualquiera de estas opciones, pues digamos que por cualquier ladito podemos caber. Ahora, no solamente yo como emprendedor principal me puedo postular al Fondo Emprender. Fíjense ustedes que dentro de sus equipos de trabajo o dentro de los equipos que tienen planeado para desarrollar su idea de negocio, puede haber algún miembro que cumpla con una de estas características. Pues señores, nos presentamos a través de él, finalmente es un partner, es un compañero, es alguien que también puede presentar el proyecto, en ese caso a nombre de él, para poder hacerse beneficiario de los recursos del Fondo Emprender.
¿Qué otra cosa debo tener en cuenta así como conocimientos general del Fondo Emprender? Que señores, como ustedes saben, el Fondo Emprender, que lo repito, es del SENA, es una iniciativa del SENA. El SENA básicamente tiene una función en Colombia social que tiene que ver con la capacitación para generar empleo. Entonces, el SENA básicamente está muy interesado en poder financiar empresas que generen empleos, pero que generen empleos directos, es decir, con todas las de la ley. Que si yo voy sola no me puedo presentar al SENA. Claro que sí se puede presentar, solamente que el monto de otorgamiento de recursos del Fondo Emprender del SENA va a estar dado y condicionado por el número de empleos directos que ustedes generen. Entonces les pongo un ejemplo. Si yo genero entre 1 y 3 empleos, el SENA pues me va a dar alrededor de 40 millones de pesos. O sea, es a lo máximo que voy a poder acceder y mi proyecto va a estar dado en esos montos. ¿Listo? Pero si, por ejemplo, yo voy a generar entre 4 y 6 empleos, el monto va subiendo a la medida en que yo también puedo llegar a generar más número de empleo. Entonces, fíjense que si uno lo ve de una manera objetiva, uno dice, bueno, ese es un objeto social que tiene que ver con la generación de empleo. Miren, señores, algo importante que les digo desde ahora, independientemente del proyecto que ustedes tengan en mente, traten de buscarle un impacto a ese proyecto o qué tipo de impacto van a lograr con ese proyecto. Impacto social, impacto ambiental, cultural, tecnológico. Esos son los tipos de proyectos que pueden llegar a acceder a recursos mucho más fácil, porque fíjense que estamos hablando de hacer país, de hacer ciudad, de hacer región. Y eso nosotros, cada uno de nosotros con nuestro proyecto puede apuntarle a ese objetivo. Entonces, para resumir Fondo Emprender del SENA por convocatoria pública, ya hablamos de los beneficiarios, básicamente de carreras técnicas, profesionales y posgrados, y sobre todo tener muy en cuenta el número de empleos que voy a generar con mi proyecto para saber el monto al cual puedo acceder. Ahora, ojo señores, ojo que también esta es una práctica, yo les estoy dando simplemente tips por la experiencia que tengo. No es que ahora yo diga, ¿cuánto es lo máximo que da el SENA? 102 millones de pesos. Entonces yo voy a formular mi proyecto para 102 millones, porque así no funciona. Su proyecto es el que es. No vale lo que le van a prestar, no vale lo que le dé el SENA, no vale lo que vale. Puede valer más, puede valer menos. No se salga de eso porque después el cumplimiento de los objetivos se le va a hacer más complicado. Bien, señores, esperamos entonces para el final de la conferencia sus preguntas con respecto al tema de Capital Semilla a través del Fondo Emprender. Seguimos con otro programa muy querido por todos nosotros, por ustedes como emprendedores, y se llama el programa Destapa Futuro. El programa Destapa Futuro es una iniciativa de la Fundación Bavaria, es una iniciativa que ya tiene alrededor de 5 años este concurso y consiste en que cada año, fíjense que las del Fondo Emprender de la que acabamos de hablar son convocatorias periódicas, es decir, hay varias en el año. En el caso de Destapa Futuro de la Fundación Bavaria, ellos anualmente lanzan su concurso Destapa Futuro, que también busca promover el tema de emprendimiento y otorgar capital semilla. Entonces, igual que en el caso del Fondo Emprender, publican en su página web la convocatoria, los términos de referencia, es decir, quiénes se pueden beneficiar, cómo hacer para inscribirse. Y señores, algo importante antes de que se me olvide, todos estos procesos de financiamiento a través de Capital Semilla son eso, procesos. Y el proceso implica que son varios pasos, es decir, que yo consiga el financiamiento de un día para otro, no señores, no les puedo asegurar eso. Y en el caso del Capital Semilla, mucho menos, porque como estamos hablando de concursos, digamos que estos concursos tienen varias fases y los concursos pueden durar más o menos entre 3 y 6 meses para la consecución de recursos. Entonces tengan en cuenta ese tiempo dentro de sus cronogramas de trabajo. Bien, entonces les decía en el caso de Destapa Futuro. La Fundación Bavaria, a través de Destapa Futuro, dice qué tipo de proyectos quiere financiar en cada convocatoria. Un patrón generalizado de Bavaria es que ellos buscan ideas de negocio innovadoras. Entonces traten de revisar dentro de su modelo de negocio cuál es su factor de innovación. Señores, tengan en cuenta que la innovación no solamente está dada por producto o por servicio. Ustedes pueden generar innovación en cualquiera de las áreas de su modelo de negocio.
llámese relacionamiento con el cliente, llámese aliados estratégicos, llámese mecanismos de generación de ingresos. Ahí los invito en ese punto a revisar su modelo de negocio. También con nosotros, con Bogotá Emprende, les podemos ayudar su modelo de negocio si lo están haciendo a través del modelo Canvas o a través del plan de empresa en línea. Igual ahí podemos determinar para saber qué tan competitivos somos en el tema de innovación. Nuevamente, no tiene que estar dada solamente en producto o en servicio. Destapa Futuro entonces también tiene establecidos unos montos, un número de ganadores, pero fíjense señores que a mí me parece tan interesante el tema de concursos porque es una forma de fogueo para ustedes, es una forma de entrar a competir y en la medida en que yo compito me empiezo a dar cuenta también de fortalezas y de oportunidades de mejora para mi proyecto. He conocido muchos emprendedores y les voy a ser muy sincera en este aspecto, que la primera vez que se presentan al Fondo Emprender o a Destapa Futuro no quedan. Pero eso les queda como un proceso de aprendizaje, como un proceso de mejoramiento continuo. Recuerden, señores, que ustedes que tomaron la decisión de crear empresa, eso no va a ser algo de un solo momento. Eso va a ser un proceso de aprendizaje, de crecimiento. Y eso solamente se logra con el tiempo y con la manera en que yo tome y evolucione pues de acuerdo a ese tiempo. Listo, señores, entonces Destapa Futuro, los invito a consultar los términos de referencia de la convocatoria. La convocatoria de Destapa Futuro casi siempre sale a finales de agosto, para que estén muy pendientes. Igual en nuestra página de internet, la de Bogotá Emprende, también siempre promocionamos los concursos que hacen nuestros aliados estratégicos, entonces también para que estén muy pendientes allí. Bien, venimos a hablar de un fondo que se llama Impulsa, es el siguiente que ustedes encuentran ahí en su gráfica, todos están viendo en la gráfica. Impulsa es un fondo muy bonito, nació en el año 2012 y es una convocatoria, una iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Les voy a contar un poco acerca del origen de los recursos de estos concursos. Fondo Emprender Impulsa son recursos públicos, porque uno es del SENA y otro es del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En el caso de Destapa Futuro es una iniciativa privada, entonces los recursos son privados. Y bueno, ¿qué hace Impulsa y por qué se creó Impulsa? Porque el Ministerio también quiso capturar para darles apoyo en emprendimiento, sobre todo en recursos, a las empresas que tuvieran mayor impacto y a un grupo de empresas también que se llaman emprendimientos dinámicos y que ya les voy a explicar el concepto. Hablábamos un poco, primero hablemos de las empresas de alto impacto y por eso yo les decía hace un momento, vayan revisando en su modelo de negocio cuál puede ser ese impacto que están generando. Aquellas empresas que generen impacto, obviamente positivo, en el tema ambiental, en el tema cultural o social. En el tema cultural hoy en día está muy de moda, por eso en las empresas de diseño, de publicidad, inclusive el cine, la música, eso que antes solamente se veía como negocio o como un tema de entretenimiento, hoy en día es una de las industrias más consolidadas de nuestro país. Entonces, me factó un impacto, que es lo que tiene que ver con TICs, con tecnologías de la información y comunicación. Este tipo de empresas y de iniciativas, porque también Impulsa prefinancia proyectos como ustedes, tienen apoyo a través de Impulsa. Impulsa, ¿qué está haciendo periódicamente desde el año pasado? Lanzar convocatorias pequeñitas, cerradas, para que tengamos mayor oportunidad de ingreso a ellas. Y proponernos un modelo de financiamiento basado también en capital semilla. ¿Qué nos pide? Modelo de negocio, señores. Un modelo de negocio bien definido. Y sobre todo, como estamos hablando de impacto y de empresas que generen impacto, ustedes tienen que establecer los mecanismos para medir ese impacto. Es decir, me explico. Yo creo que mi empresa tiene un impacto ambiental positivo. ¿En qué radica ese impacto? ¿Cómo lo puedo demostrar? ¿Cómo realmente lo puedo materializar en mis proyecciones y en la sostenibilidad de mi empresa? Es decir, a lo que quiero llegar es, no simplemente digan, sí, genero impacto, sino cómo lo hacen. Y cifras que puedan, digamos, que dar fe de ese impacto. Entonces, señores, los invito a que consulten las convocatorias de Impulsa, son unas convocatorias bien interesantes y como les digo, como son un poco más pequeñas, como digamos que se hacen con cierta regularidad, pues que tengan en cuenta. Impulsa les está pidiendo en este momento que se presenten a través de centros especializados. Consulten cuáles son esos centros,
cómo se pueden presentar ante Impulsa, vinculen sus iniciativas. Por eso nuevamente retomo el tema de ustedes solitos en la medida en que digan, yo no le voy a mostrar mi idea a nadie, yo no le voy a contar a nadie mi proyecto, créanme que va a ser más difícil. Esto todo funciona como un ecosistema. Por eso se le llama el ecosistema del emprendimiento. Y es importante que todos estemos así unidos. Si no es a través de Bogotá Emprende, existen otras entidades, instituciones que los van a acercar a cada una de estas fuentes de financiamiento. Bien, señores. Y siguiendo con el tema de industrias tecnológicas, les voy a hablar sobre un modelo que se llama Guaira. Guaira es otra fuente de financiamiento, pero que se dedica exclusivamente a encontrar startups es empresas recién creadas, pero solamente del sector TICS, desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones, que tengan un componente tecnológico importante dentro de su modelo de negocio. ¿Qué hace Guaira? Guaira los apoya con apoyo económico, que más o menos son $30.000, hasta donde tengo entendido, pero además los apoya con un centro de emprendimiento en el cual ustedes van a poder desarrollar, o más bien iniciar su empresa 6 meses sin ningún costo, es decir, sin pagar arriendo, con los equipos de última tecnología, para que ustedes puedan trabajar en el desarrollo de esa idea de negocio. Guaira, ¿de quién es? También sus recursos son de origen privado y es nada más y nada menos de Telefónica Telecom. Son españoles que están también trayendo y dinamizando el ecosistema del emprendimiento en diferentes países y ya están en Colombia. También para que tengan en cuenta dentro de sus preguntas o dentro de sus consultas próximas. Guaira con Y y W. Bien, señores. Y por último, y no porque sea menos importante, sino porque ya pasó la convocatoria, al menos este año, tenemos un concurso que se llama Ventures. Ventures es una iniciativa de diferentes empresas privadas, empresas tan importantes en nuestro país como la revista Dinero, está vinculada también Ecopetrol en la última convocatoria. Estuvieron vinculados muchas empresas muy importantes de nuestro país y dijeron, bueno, aquí también vamos a hacer un concurso de planes de negocio como todos los que hemos estado hablando. Pero sobre todo nos vamos a interesar en proyectos que tengan que ver con negocios inclusivos, con sostenibilidad ambiental, con desarrollo sostenible. Entonces fíjense, señores, que si ustedes se ponen a analizar esa gráfica que está ahí, sí existen fuentes de financiamiento a través de Capital Semilla. Lo único que tengo que hacer es, uno, plantear mi modelo de negocio, muy convincente, como les decía, muy claro, muy innovador, pero sobre todo yo tengo que ubicar cuál puede ser la que se ajusta más a mis requerimientos, a mis necesidades. Que si le puedo apuntar a varias porque aplico a varias, ¿se puede? Claro que se puede. Fíjense que hay que tocar varias puertas para ver con cuál tenemos suerte y cuál de ellas se nos abre para poder llegar a la puesta en marcha de nuestro negocio. Bien, señores. Esa era la primera fuente de financiamiento. Apenas hemos hablado de Capital Semilla. Pero veíamos otra opción que se llama inversión privada o inversión a través de inversionistas ángeles. Y esta es una modalidad, señores, que les cuento, es incipiente en Colombia. En Bogotá hay una ciudad que nos lleva realmente mucho en materia de inversión privada y es Medellín. Pero digamos que hemos aprendido de ella y hemos dicho, oiga, si allá ha funcionado, acá también puede llegar a funcionar. Y resulta que entonces la inversión privada, ¿qué es o cuáles son esos inversionistas ángeles? Bueno, eso básicamente son personas naturales como nosotros o personas jurídicas, es decir, empresas ya constituidas que tienen excedentes de capital. Así de sencillo. Y esos excedentes de capital, ellos quieren invertirlos en el desarrollo de nuevos proyectos o en el crecimiento de empresas. Básicamente eso. ¿A cambio de qué, señores? Obviamente cuando yo hablo de inversionista, pues ellos buscan una rentabilidad a cambio, una rentabilidad atractiva. Y ya vamos a ver qué otras cositas buscan los inversionistas, pero es básicamente eso. Buscan invertir esos recursos en sus proyectos, en proyectos como los de ustedes, a cambio de una rentabilidad. Y yo me imagino que ustedes estarán haciendo la pregunta de, pero entonces él se querrá quedar con mi empresa, o querrá, perdónenme, hacer parte de mi empresa. Pues no en todos los casos, señores. Fíjense que el financiamiento a través de inversión privada es un mecanismo eficiente, más no ágil tampoco. Es eficiente, ¿por qué?
porque todo se hace a través de acuerdos privados entre las partes. Es decir, para que se cierre el negocio, tanto ustedes como emprendedores, como ellos como inversionistas, tienen que estar de acuerdo en las condiciones. Y se supone que si hacemos una buena negociación, pues van a ser condiciones beneficiosas para ambas partes. Entonces la idea es que ahí entremos a establecer o a fortalecer más bien nuestras habilidades de negociación. Bien, señores, hay dos mecanismos de inversión privada. Una a través de ángeles inversionistas. Y entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y en dónde están? Yo quiero saber si es Pepito Pérez o Juan Díaz. Bueno, pues ellos de alguna forma no quieren hacer tan público que son inversionistas privados, pues por razones obvias. Por eso ellos empiezan a agruparse a través de redes de inversionistas ángeles. En Colombia ya hay 3 redes de inversionistas ángeles muy conocidas. Tomen nota, por favor, para que estén pendientes de cómo es el mecanismo. Una, y por orden de existencia la voy a nombrar, es la red Créame de Medellín. Es una red que está constituida con inversionistas ya casi que del todo el país y por eso hacen inversiones en cualquier región del país y pues tienen su mecanismo de presentación del proyecto, de discurso del elevador y ya vamos a ver ahora, les voy a dar algunos tips para que ustedes tengan en cuenta al momento de vender su idea de negocio. 2, la red de ángeles inversionistas de la Fundación Bavaria. Entonces, fíjese cómo Bavaria ha estado metiéndose en el tema del emprendimiento con varias propuestas. Y señores, nosotros en la Cámara de Comercio de Bogotá, a través de nuestro programa Bogotá Emprende, hacemos año a año un evento que queremos mucho de inversión privada y se llama la Rueda de Inversionistas Privadas. En ese evento nosotros también estamos dispuestos a conseguir nuestros mejores proyectos de Bogotá Emprende y buscar inversionistas que estén interesados en financiarlos de acuerdo a sus características y de acuerdo a las expectativas del inversionista. Y ahí hemos estado trabajando también en la conformación de esa tercera red de ángeles inversionistas de la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces, esas son, digamos que, algunas fuentes oficiales que les puedo dar sobre redes de ángeles inversionistas legalmente constituidas, ¿no? ¿Por qué les digo legalmente constituidas? Porque obviamente tampoco puede ser buena idea que ustedes de aquí a mañana se les presente un ángel, por llamarlo así, y que simplemente les dé el dinero. No, ustedes tendrán que saber cuál es el origen de los recursos y digamos que hacer una investigación mutua, como les decía, con inversionistas ángeles. Todo es un acuerdo privado entre las partes. Es decir, tú tienes derecho a preguntarle a él y él también tiene derecho a preguntarte a ti. ¿Qué van a acordar? Se puede acordar todo, el monto que les van a inyectar, la forma en la cual se los van a devolver, el tiempo, si va a participar o no en la toma de decisiones de la empresa, que eso es un aspecto que a ustedes como emprendedores les da mucho miedo, ¿no? Como, oiga, pero yo cómo voy a dejar entrar a un tercero a mi empresa y después entonces empieza a mandar, pero ojo que también la inversión privada tiene una connotación de capital inteligente. ¿Qué es el capital inteligente? Aquel que no solamente es cash, como tome usted y mire a ver qué hace con el dinero, sino venga, tome la plata, pero formulemos el plan de acción y el plan de inversión y vayamos mirando la ejecución, la consecución de resultados, si necesitamos más contactos, ellos nos ayudan a traerlo. Finalmente, los inversionistas ángeles generalmente son personas de negocios, tienen contactos y los contactos valen oro para la empresa. Entonces, fíjense que ahí son, como se dice, unas por otras. Eso igual lo vamos a poder negociar con ellos. Entonces, como les decía, ese es el tema de inversionistas ángeles. Y por otro lado está el tema de fondos de capital privado. Los fondos de capital privado están constituidos en Colombia legalmente también. Son alrededor de 32 fondos que ya hacen inversiones más grandes, es decir, en proyectos, digamos que por monto necesitan montos superiores más o menos a los 1.000 millones de pesos. Y ustedes pueden encontrar información de esos fondos en la página de la Superintendencia Financiera. Hay un capítulo de portafolios de inversión y allí podrán encontrar el listado de 32 fondos legalmente constituidos, los sectores en los que invierten y los montos y más o menos las condiciones de intervención en las empresas. Entonces, para que los tengan en cuenta. Bien, señores, es otra alternativa. Es simplemente para mostrarles un panorama de sí hay alternativas de financiamiento. Lo que pasa es que nos toca estar preparados en fondo, pero también en forma. Y ahorita vamos a hablar un poco del tema de cómo vender mi proyecto empresarial. Me gustaría cerrar el tema de inversión privada con algunas recomendaciones que ustedes deben tener en cuenta si se les llega a presentar a un inversionista o si les quedó sonando el tema del inversionista.
Miren, básicamente el inversionista en condiciones normales le interesa recuperar la inversión, obviamente, pero no como ustedes creen en un corto plazo. No, todo lo contrario. Al inversionista le interesa quedarse un tiempito más en la empresa. Entre más tiempo esté el dinero en la empresa, pues obviamente mayor rentabilidad va a lograr. Entonces digamos que al inversionista promedio le interesa recuperar la inversión en un periodo por ahí de 3 a 6 años. Es decir, que como que no tenemos ese afán, que por ejemplo sí tenemos si nos financiamos con un banco, de estar todos los meses mirando a ver qué vendo o de dónde saco la plata para pagarle al banco. Eso no sucede con un inversionista. Yo creo que el inversionista más o menos me caso, le digo, mire, en 3 años nos vamos a separar y nos separamos de esta forma. Yo le pago sus recursos a cambio de la rentabilidad que le pagué también en los términos pactados, anuales, mensuales, pero ya no como una cuota fija, sino como el retorno de la inversión. Y ellos tranquilos, ellos entienden de finanzas y ellos saben que la inversión no se va a recuperar en el corto plazo. Entonces no se sientan presionados por qué tan rápido tengan que retornar el capital al inversionista. 2, buscan también modelos de negocio innovadores. Y ya cuando hablábamos de capital semilla yo les planteaba el tema de revisen en su modelo de negocio qué tan innovador es el modelo, nuevamente, no solamente producto o servicio, modelo en sí. Entonces ustedes empiezan a mirar ya detalladamente el modelo a ver dónde son innovadores, dónde lo que hacen lo hacen mejor que su competencia. Eso ya es innovación en cualquier parte del proceso. 3, oiga señores, pónganse también a pensar en ese mismo sentido del modelo innovador, cuáles son sus ventajas competitivas, cuáles realmente son sus valores agregados. Y eso, señores, solamente lo pueden determinar ustedes. Ustedes que ya salieron o van a salir a conocer el mercado, a explorarlo, a su competencia, las necesidades del cliente. Solamente ustedes a través de ese estudio, y por eso es que el estudio de mercado es absolutamente importante en emprendimiento, pueden llegar a establecer valores diferenciadores reales. Es decir, no simplemente calidad y precio, porque muchos de ustedes suelen pensar que esos son valores diferenciadores, pero realmente esos no son valores diferenciadores, esos van a depender del mercado al que ustedes se dirijan. Modelos de negocio sostenibles en el largo plazo, señores. Es decir, que eso implica que ustedes piensen su negocio y lo visualicen, no solamente para los primeros 6 meses, no solamente para el primer año, que ustedes mismos visualicen, oiga, ¿será que yo tengo idea de cómo va a ser mi negocio en 3 o 6 años? Vayan poniéndose ese reto, señores. Ese tipo de negocios son los que consiguen mayor y con mayor facilidad o con mayores probabilidades de financiamiento, señores. Entonces, les dejo esa tarea, empezar a modelar sus planes de negocio en el mediano y largo plazo. Y también, señores, ¿se acuerdan cuando lo primero que vimos, que era el tema de oportunidad de mercado? Bien, las diferentes alternativas de financiamiento lo que buscan es un mercado con una intención clara de compra. Es decir, yo no creo que eso vaya a suceder, yo no supongo. Yo estoy seguro de que existe en el mercado esta necesidad y que mi producto o mi servicio va a ser la respuesta a esa necesidad y por lo tanto existe una intención clara de compra de mi producto o servicio. Recuerden que su prioridad no es solamente conseguir recursos para iniciar, señores. Es vender, es empezar a generar ingresos. Y eso es lo que ustedes tienen que asegurar de alguna forma. Bien, señores. Ok. Empresa escalable. ¿Qué será una empresa escalable? Aquella empresa, señores, que no se queda siempre pequeñito. Miren, al final les tengo unas preguntas muy chéveres, algunos mitos sobre financiamiento. Uno de esos mitos tiene que ver con esto. Oiga, ¿será que si mi empresa empieza pequeñita, se va a quedar pequeñita para toda la vida? ¿O si yo empiezo mi empresa con un capital pequeñito, no puedo crecer? Todo lo contrario, señores. Los mejores modelos de negocio son aquellos que pueden ser escalables, es decir, que pueden crecer en función del tiempo. No que quieran abarcar todo desde el primer año, porque eso, ¿ustedes se lo creen? No necesariamente. Bueno, depende del tipo de negocio en el que estemos, porque hay negocios de negocios. Pero la mayoría de empresas necesitan tiempo para desarrollar su estrategia, para crecer y para sostenerse en el mercado. Entonces, ese es el tipo de negocios con mayor probabilidad de financiación, porque además si ustedes se ponen a pensar y a reflexionar al respecto, pues es diferente decir, yo necesito 100 millones hoy, porque es que mi empresa necesita eso para iniciar, a decir, yo necesito para iniciar 25 o 30 millones, en el segundo año otros 50 para completar 75 y al tercer año otros 25 para completar el 100% de mi inversión. Fíjense que es diferente,
porque yo realmente pienso en diferir las inversiones, pienso en cómo hacer crecer mi empresa poco a poco. Potencial exportador, esa misma empresa escalable, pues también, así como crece en capital, así como crece en ingresos, debe crecer en mercado. Y es por eso que las empresas, en la medida en que va transcurriendo su ciclo empresarial, empiezan a internacionalizarse. ¿Sí? Hoy en día, digamos que con tantos tratados comerciales, con tantas oportunidades de mercado en el exterior, también es importante que ustedes lo planteen dentro de su modelo. Nosotros como Colombia somos un país, por ejemplo, líder en exportación de servicios, y muchos de ustedes, yo sé que son empresas de servicios, entren a revisar qué tanto potencial exportador tienen. Bien, señores, y por último, ojalá ustedes puedan comprobar. Les decía nuevamente, y eso tiene que ver con conocimiento y experiencia de ustedes como emprendedores. En la medida en que ustedes no demuestren conocimiento, trayectoria en el negocio en el que están emprendiendo, créanme que va a ser un poco más complicado salir a conseguir recursos porque el tema de convicción no va a ser tan fácil. Muy bien. Bueno, y por último, como fuente de financiamiento adicional, y les decía, no porque no sea buena, sino porque puede afectar la salud financiera de mi empresa, es la que tiene que ver con línea de crédito. La línea de crédito que en este momento estamos en alianza con Bogotá Emprende, es una línea de crédito que nos ofrece la Fundación Comeda. Miren, señores, ¿por qué la Fundación Comeda? Porque en Colombia hay más de 58 bancos legalmente constituidos, entidades financieras. Perdón, vale aclarar, entidades financieras. Sé que muchos de ustedes han hecho el ejercicio de ir, tocar la puerta y decir, no señor, aquí no la abrimos hasta después de los 2 años. Pero la Fundación Comeva, así como han hecho muchos de ustedes, detectó una oportunidad de mercado en ustedes, señores emprendedores. Claro, se hizo el siguiente planteamiento, oiga, si nadie le presta al emprendedor, y hoy en día hay tantos emprendedores, pues yo me voy a inventar una línea de crédito para ellos. Y es la línea de crédito que existe actualmente y me atrevería a decir que es de los únicos bancos que tiene una línea de crédito exclusiva para emprendimiento, es decir, para creación de empresa. ¿Cuáles son los requisitos o las condiciones de este crédito? Es un crédito también de capital semilla, es decir, para iniciar, un crédito pequeñito, 30 millones de pesos máximo. Pero tiene unas condiciones de pago, pues digamos que acordes a este ciclo de vida de la empresa al principio, que no es nada fácil. Entonces digamos que me da unas condiciones bien interesantes en materia de plazos, en materia de tasa de interés, que es la que tenemos que buscar. ¿Para qué? Bajita, ¿para qué? Para que no afecte tanto nuestro flujo de caja. Imagínense una empresa que hasta ahora va a iniciar y que inicie endeudada. ¿Cuáles serán sus posibilidades de crecimiento y de endeudamiento futuro? Muy bajas, y es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos, muy prudentes a la hora de endeudar nuestra empresa, sobre todo si lo vamos a hacer desde el principio. Revisemos muy bien nuestras proyecciones, nuestro flujo de caja, para tener la certeza de poder responder por esa obligación. Bien, señores. Por último, entonces, y ya para ir cerrando, quiero recalcarles nuevamente la importancia del plan de empresa como nuestra llave para acceder a financiamiento. Fíjense que yo sé que muchos de ustedes en algún momento se habrán hecho esta pregunta. Oiga, y gastarme un poco de tiempo haciendo un estudio de mercado, haciendo un plan de empresa, ¿para qué? ¿No será más fácil lanzarme al agua y mirar si puedo todavía nadar o flotar? Sí, señores, es más fácil, pero es más riesgoso. El riesgo se multiplica en la medida en que yo me lanzo al agua simplemente y no planeo. Entonces, mi recomendación y nuestra recomendación desde Bogotá Emprende es, tómense su tiempo para planear. Ese tiempo más adelante, créanme, que la empresa se los va a agradecer. Bueno, señores, y como les prometí, antes de terminar les voy a dar unos tips sobre cómo vender de mejor forma nuestro proyecto, cómo saber si realmente es un proyecto atractivo. Revisemos entonces algunas condiciones. Y estos son como 4 pasos claves para que ustedes tengan en cuenta al momento de vender su modelo de negocio o su plan de empresa, dependiendo de cómo hayan desarrollado el proyecto. 1, describir la oportunidad que desea desarrollar, es decir, ¿por qué representa eso para usted una oportunidad? Es decir, usted detectó un problema, una necesidad en el mercado, o sea, ¿de dónde surgió esa idea y por qué para usted? Y esa es una pregunta que antes que todo se tiene que responder usted. ¿Por qué representa una oportunidad de mercado para usted?
Dos, definir cuál es esa solución que usted le plantea a esa oportunidad. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es su producto o su servicio? Bueno, y como estamos hablando de producto o de servicio, y para tener una empresa hay que vender, pues el tercer paso es describir los beneficios, las bondades de su producto o su servicio. Hablar de lo bueno, que en eso nosotros somos muy buenos. Hablar de lo positivo de nuestro producto, nuestro servicio. Pero señores, aquí también hay que ser, y les decía desde el principio, un poco autocríticos. Entonces ahí tenemos que empezar a revisar, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Cuarto paso para vender nuestro proyecto de manera eficiente, plan de implementación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Incluye nuestro plan operativo, la descripción del programa, del proceso, empezar a revisar cómo lo vamos a hacer. Continuamos con el quinto punto. Muy bien, el quinto punto tiene que ver con, bueno, pero esperen un momentico que aquí estamos hablando de recursos, ¿cierto? De consecución de recursos. Fíjense que yo desde el principio no digo cuánta plata necesito. Primero cuento la oportunidad, la solución, los beneficios y en un quinto paso ahí sí empiezo a establecer cuánto necesito. Cuando ya he hablado de lo bueno, cuánto necesito, dependiendo de la entidad a la que se lo esté vendiendo. Es decir, Capital Semillas, si se lo estoy vendiendo a un SENA, si se lo estoy vendiendo a un Ventures, si se lo estoy vendiendo a un inversionista ángel, o si le estoy echando el cuento a la Fundación Comeva o a mis socios, lo que debo hacer en ese momento es escribir cuáles son los beneficios para ellos, como aliados, como inversionistas o como financiadores, porque finalmente, como hablábamos, esto es un ecosistema, todos debemos salir beneficiados. Bien, señores, no se les olvide en este ejercicio de presentación, ya hablamos del producto, ya hablamos de la parte financiera, no se les olvide hablar de ustedes como equipo emprendedor, su experiencia, su trayectoria, con quién están, quiénes respaldan esa idea de negocio. Todos ustedes, señores, son el eje fundamental del proyecto. Entonces, por favor, cada vez que tengan una oportunidad de vender su proyecto, no dejen de hablar de ustedes. Y el último paso que hay veces se nos olvida, y yo lo pongo de última para que ustedes lo tengan en cuenta, es análisis de riesgo. Miren, señores, no hay ningún negocio, como no hay nada en la vida que sea completamente seguro. Entonces, analicen muy bien cuáles son los riesgos de su proyecto y cómo han pensado ustedes mitigar ese riesgo. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta esos 8 pasos. La próxima vez, hagan el ejercicio de venta con estos 8 pasos y verán que se sienten mucho mejores en la exposición de su proyecto. Ya no es simplemente yo vendo zapatos o vendo carteras, sino que tengo la explicación de todo este modelo de negocio. Bien, señores, para finalizar entonces, vamos a hablar de los indicadores financieros. Fíjense que la parte financiera siempre se deja para el final, tanto en el planteamiento de mi proyecto empresarial como en la venta del mismo, porque eso depende y responde mucho al interés que muestren pues los interesados en mi proyecto. Importante ahí resaltar cifras positivas, preparar varios escenarios y empezar a ser muy conscientes de los indicadores. Miren, aquí pasa algo chistosísimo. En los primeros pasos, cuando hablamos del producto, del servicio, todos ustedes son muy buenos y completamente seguros y bueno, y generan una empatía chévere con la contraparte. Pero cuando llegan al tema financiero se quedan como, bueno, no tengo ni idea de lo que me... Y reconozcan las cifras, son las cifras de su proyecto. Nadie más las debe conocer sino ustedes y sobre todo las deben sustentar y justificar. Bien, señores. Entonces, ¿qué es importante también que ustedes preparen a la hora de conseguir recursos? Número 1, y digamos que fue el eje fundamental de esta charla, el proyecto como tal, el proyecto empresarial, incluyendo las proyecciones financieras, claro. Todo el tema de cotizaciones, porque si ustedes están pidiendo recursos, tienen que saber cuál va a ser el destino de esos recursos, si son activos fijos, si es materia prima, si es inventario, si es adquisición de software, todo eso ténganlo cotizado, es decir, sustentado, no es yo creo, yo me imagino que cuesta tanto, sino yo ya averigüé y estas son las cotizaciones. Y nuevamente su hoja de vida. Ustedes, señores emprendedores, son los pilotos de esas empresas, por eso siempre es importante que acompañen toda la información del proyecto. Para finalizar, entonces les decía, miren, hay algunos mitos
Y son preguntas, y me imagino que algunas de esas preguntas saldrán ahora en sus preguntas, pero de una vez hablemos sobre ellas. Mire, hay algunos mitos como, por ejemplo, se necesita mucho dinero para poder empezar una empresa. ¿Falso o verdadero? ¿Verdad o mito? Decíamos, hombre, no es necesario un gran capital. Hay muchas empresas grandes de nuestro país que empezaron siendo pequeñas. Sigamos el ejemplo. Tratemos más bien de plantear un modelo de negocio escalable y que se desarrolle a través del tiempo. Mito 2. Todo lo que necesito para que mi empresa sea buena es solamente recursos. ¿Será verdad o mito? Es un mito, señores. Porque fíjense que no solamente las empresas se mantienen con dinero o con capital, las empresas se mantienen con ingresos, con el desarrollo de un buen producto o servicio y sobre todo con una buena gestión administrativa por parte de ustedes. Muchas veces con poquitos recursos bien administrados se logran mejores cosas. 3. Tercer mito, comenzar sin dinero es comenzar en pequeño y sin posibilidades de crecer. Bueno, señores, es importante, más bien, ese tiene mucho que ver con el primer mito. No, señores, comenzar en pequeño es empezar a decir que yo voy a hacer las cosas poco a poco y mis metas las voy a plantear de acuerdo a los recursos y de acuerdo a la trayectoria que vaya adquiriendo mi empresa día a día. Bien, cuarto mito, y ese ustedes juzgarán de acuerdo a nuestra charla. No hay dinero para financiar empresas. Vimos que realmente ese es un mito porque sí existen alternativas de financiamiento. Lo que pasa es que hay que, primero, estar preparados y segundo, asesorarse muy bien para revisar a cuál de ellas pues me presento, cuál de ellas me conviene más. Bien, otro mito, ¿es absolutamente necesario usar financiamiento externo? No, nada nos obliga. Fíjense que como hablábamos cuando hablábamos del aporte de socios, si ustedes pueden empezar con esos pequeños aportes, con esa maximización de recursos, va a ser mucho mejor para el resultado financiero de la empresa. Bien, señores, y el último mito se lo dejo a ustedes, señores emprendedores. Solamente los locos y los aventureros empiezan sin dinero. Es simplemente la reflexión. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Viene ahora entonces nuestro segmento de preguntas y estaremos muy atentos a responderlas. Nuevamente, muchas gracias. Nos pregunta Andrés Aponte, ¿hay casos en que simple hecho de investigaciones de mercado pueden requerir de la inversión de algunos recursos, por ejemplo, en temas legales y normativos? Sí, o sea, desde el momento cero, es decir, ¿quién nos pregunta? Andrés, primero que todo, gracias por tu pregunta. Y claro, estoy de acuerdo contigo. En todas las fases empresariales, desde la fase cero de idea de negocio, en la cual tengo que salir a hacer la investigación de mercado, tengo que venir y registrar mi empresa ante la Cámara de Comercio, ahí ya necesito los recursos. Esos recursos, Andrés, son los que te decía. No puedo salir a conseguirlos con fuentes externas, me toca financiarlos a través del equipo emprendedor porque digamos que la financiación de la que hablamos aplica más para lo que tiene que ver con capital de trabajo, aplica más para lo que tiene que ver con adquisición de activos fijos y fortalecimiento empresarial, que es diferente y que sí podría ser susceptible de financiación. Por ejemplo, que tú tengas que hacer un desarrollo, una prueba piloto, un diseño, el prototipo, eso sí puedes llegar a conseguir, pero digamos que las cosas esenciales como investigación, registro de marca, registro ante la Cámara de Comercio, lo tienes que financiar tú como emprendedor y tu equipo. Ahí es importante darte a conocer, Andrés, que muchas de esas instituciones, por ejemplo me refiero a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando hablo de registro de marca y de patente, hacen planes especiales para emprendedores. Entonces, el costo, por ejemplo, de un registro de marca o de una patente es mucho menor para un emprendedor que para una empresa. Un poco para subsanar ese tema. La misma Cámara de Comercio hoy en día cuenta con la ley 1429. Si te acoges a la ley, el primer año te cuesta 0. Entonces, es para que estés informado de esas leyes y te puedas beneficiar de ellas. Pregunta Silvia Garzón. ¿Para fundaciones es igual cuando se quiere emprender un proyecto para la comunidad? Silvia,
Buenísima tu pregunta. Tal vez no lo mencioné en la conferencia y me excuso porque por el tema de tiempo no lo hice, pero mira, todo el tema de empresas sin ánimos de lucro tiene una forma de financiamiento distinta en fuentes. Pero igual en el tema de preparación, es decir, igual tú tienes que formular tu proyecto, desarrollar la idea de negocio. ¿A quién se lo vas a presentar y cómo se financian las empresas sin ánimo de lucro, fundaciones, corporaciones y otras? A través, uno, de otras entidades sin ánimo de lucro, de ONGs, a través de fundaciones, a través de mecanismos de cooperación internacional, de organismos multilaterales, pero igual ellos te piden que financie, que realices tu proyecto. Ojo, Silvia, que ahí tienes que tener en cuenta dos cosas. Una cosa van a ser los proyectos que tú vas a desarrollar en beneficio de la comunidad. Y otra cosa es que la fundación como organización funciona igual que una empresa. ¿Qué quiero decir con eso? Que el dinero que vas a conseguir como donación o bajo la figura de donación, que es que se financian las empresas sin ánimo de lucro, va a ser para los proyectos que vayas a desarrollar con tu comunidad. Pero la sostenibilidad en sí de la fundación, ahí tienes que buscar los mecanismos de ser autosostenible. Por eso es que en las fundaciones se dice, son sin ánimo de lucro, pero no con ánimo de pérdida. Por eso es que tú tienes que buscar de alguna forma los mecanismos para financiar la operación de la empresa, porque las donaciones que vas a conseguir y que puedes conseguir con diferentes entidades van a ser para los proyectos de tu fundación. Pregunta Daray Delgado. Soy extranjera y tengo varios años en el país trabajando. En empresas, tengo una visa temporal de trabajo, pero mis socios son colombianos. ¿Podría tener acceso a financiamiento mediante Capital Semilla? Sí, completamente, pero a través de tus socios. Como lo decíamos, ahí la idea es analizar muy bien la situación y mirar de qué forma podemos aplicar a cada una de las convocatorias. Fíjense que no es decir mentira, para nada. Es empezar a decir, bueno, pues si estamos los tres y uno de los tres cumple las condiciones, pues presentemos el proyecto a nombre de él. Claro que sí puedes presentarte. Sandra Fonseca quiere una aclaración. Ella tiene entendido que el Fondo Emprender son 5 años después de haberse graduado. ¿Son 5 años o la fecha que tú decías? Mira, Sandra, ahí nos toca consultar muy bien porque depende de la convocatoria. Como hay unas convocatorias cuya cobertura es más amplia, entonces para ese tipo de preguntas puntuales es importante que nos vayamos a los términos de referencia de la convocatoria. En algunas ocasiones son más lapsos en el tema de tiempos y de requisitos. Entonces, eso aplica para cada convocatoria puntual, Sandra. Revisa de todas formas que actualmente creo que hay 2 convocatorias vigentes y te doy una noticia, Sandra, próximamente vamos a tener una convocatoria cerrada para usuarios de Bogotá Emprende. Entonces, si tienes el proyecto, si quieres, puedes ir adelantando, trayéndolo a evaluación de Bogotá Emprende, porque muy próximamente vamos a abrir esa convocatoria cerrada de recursos de Fondo Emprender para empresarios de Bogotá Emprende. Nos pregunta Yanira Narváez. Buenas tardes. Mi proyecto empresarial es una agencia de viajes innovadora y moderna. ¿Qué plan semilla me pueden sugerir? Bueno, muy chévere, Yanira. Como lo veíamos, dependiendo, tú tienes un factor innovador importante dentro de tu proyecto. Mira, la primera invitación que yo te hago, Yanira, es acércate a Bogotá Emprende, déjanos revisar el proyecto, o por lo menos sentémonos las dos, lo revisamos y miramos de acuerdo al monto que requieres y al destino de esos recursos, cuál sería la fuente más adecuada para financiarlo. Oscar García nos pregunta, usted habló de un servicio de evaluación del plan de negocios prestados por la Cámara de Comercio la primera semana de cada mes. Sí, señor. ¿Cuánto cuesta este servicio? ¿Quién nos pregunta, Oscar? Oscar, te tengo una muy buena noticia, no tiene ningún costo. Nosotros simplemente lo que hacemos es, les damos unas recomendaciones de presentación. Te invito a que consultes nuestra página www.bogotaemprende.com en un link que se llama evaluación de plan de empresa y ahí encuentras la forma en que lo debes presentar, que básicamente es el documento impreso y en un CD, la parte financiera y traerlo en ese término. La primera semana de cada mes recibimos los planes y la última semana de ese mismo mes te estamos entregando el concepto de viabilidad con las recomendaciones o ajustes del caso. Nos pregunta Sandra González. ¿Ustedes prestan algún apoyo o guía para poder elaborar la presentación de mi proyecto?
Sí, sí, totalmente. Nosotros tenemos algunos modelos implementados, como te decía, tanto en aspectos cualitativos como cuantitativos, y tenemos un modelo que me muestra la forma como debo desarrollar, pero también tenemos algunos modelos que yo te los puedo compartir y creo que en la pantalla les está apareciendo mi correo electrónico sobre cómo vender el proyecto empresarial, como tips para tener en cuenta al momento sobre todo de vender, lo que es donde a veces nos quedamos cortos. Pregunta Oscar Javier Mora. ¿Puedo matricular mi empresa sin tener un cliente en el momento y tiene algún costo? Listo. Sí puedes. La respuesta es no sé si debas hacerlo, porque de verdad que el tema de la matrícula mercantil responde más a una necesidad del mercado. Como tiene precisamente por eso, porque tiene un costo. Entonces digamos que no te sirve de mucho tener la empresa ahí registrada sin tener operación, porque digamos que eso más adelante para materia de clientes, para materia misma de financiamiento, pues puede que no sea un punto positivo. Mira, si tienes un cliente, en ese momento sí toma la decisión de registrarte. Antes, digamos que no encuentro mucho sentido hacerlo. Tiene un costo y el costo es directamente proporcional al nivel de activos que vayas a registrar y asociar a tu empresa. Nos pregunta el señor Diego Armando Cortés. El estudio de mercado me preocupa también, porque no cuento con mucho capital. ¿Tiene algunas recomendaciones para realizarlo de una manera más sencilla y que no requiera mucha inversión? Sí, Diego Armando, te tengo la mejor recomendación. Acércate a nosotros. Ven a Bogotá Emprende. Mira, aquí tenemos por lo menos 5 o 6 herramientas prácticas que te van a ayudar a hacer un buen estudio de mercado. Además, contamos con asesores en el tema de investigación de mercado. Contamos con nuestra centro de información o biblioteca de la Cámara de Comercio, en donde vas a encontrar muchos estudios sectoriales, estudios de tendencia que te van a ayudar a ese estudio de mercado a un costo cero, porque digamos que aquí no tiene ningún costo. Entonces sí, la mayor herramienta de la que te puedo hablar es acercarte a Bogotá Emprende, asesores mercado y empezamos a trabajar en tu plan de mercadeo y en tu plan de ventas. Nos pregunta Marian Torres. Agradezco ampliar el tema sobre la financiación sobre fundaciones. Listo. Pues nuevamente, Marian, digamos que el tema de fundaciones. Las fundaciones se financian a través de otras fundaciones, ¿sí? Fundaciones más grandes, cooperación internacional, a través de ONGs. Pero entonces lo que le explicaba a la participante anterior. Estas fundaciones y el mecanismo, digamos que general del cual se financian las fundaciones es a través de la figura de donación, ¿cierto? Pero esas donaciones que pueden llegar a recibir las fundaciones generalmente son para el desarrollo de su objeto social. Es decir, yo voy a desarrollar programas de capacitación para madres cabeza de familia. Esa operación del programa de capacitación en sí la puedo llegar a financiar con estas fuentes de las que te hablaba ahorita, inclusive ya con la empresa privada se está vinculando a través de sus programas de responsabilidad social empresarial, pues para ayudarlos a financiar ese tipo de programas. Pero, como le explicaba nuevamente a tu compañera, la operación en sí de la fundación, es decir, por ejemplo, tu salario, si tú estás al frente de la fundación, si tienen que pagar un arriendo, si tienen que pagar unos servicios, ese tipo de operación es el que ustedes como fundación, independientemente que sean fundación, tienen que buscar mecanismos de generación de ingresos para cubrir esos gastos, porque es más gasto que inversión. Entonces te recomiendo, si quieres, Marian, te invito también a escribirme un correo al que está apareciendo actualmente y nos sentamos las dos a hablar más detalladamente sobre el tema. Pero en general es eso, a través de otras fundaciones y de la figura de donación. Carlos Andrés Londoño nos pregunta, ¿cómo funciona la línea de crédito con Capital Semilla? La rueda de negocios programada para el próximo año de emprendedores con la Cámara de Comercio de Bogotá es para buscar inversionistas. ¿O qué otro tema tiene esta feria de emprendimiento? No, bueno, son varias preguntas ahí. Lo primero es, ¿la primera pregunta cuál es? La primera pregunta es rueda de negocios. No, las ruedas de negocios tienen un fin diferente a la consecución de recursos. Nosotros dentro de Bogotá Emprende tenemos una rueda de inversionistas privados y la respuesta es sí, es para aquellos proyectos, uno que cumplen las características del proyecto que buscamos, entonces como decíamos, o proyectos de alto impacto o emprendimientos dinámicos, es decir, aquellos que tienen la capacidad de crecer más rápido o más aceleradamente que su sector o que la economía del país o que sus competidores. La rueda de inversionistas privados es para financiar proyectos y empresas a través de capital privado.
La otra pregunta es la que tiene que ver con... Capital Semilla, ¿cómo funciona? Bueno, la línea de crédito de Capital Semilla, muy bien. Entonces les decíamos, la línea de crédito de Capital Semilla es la que es ofrecida por Fundación Comeda. Tiene las siguientes características. La primera es que va hasta 30 millones de pesos, es decir, que si tu proyecto vale más de 30 millones, pues tendrías que entrar a revisar cómo financias el resto y aplicar por Comeda los 30 millones. Otra característica que no sé si la mencioné en la conferencia es que tiene un plazo hasta de 5 años, que son 60 meses para poder pagar un crédito inicial, que digamos que es bueno para no castigar tan fuertemente mi flujo de caja al principio sobre todo. Y lo otro, y en línea con el flujo de caja, es que esta línea de crédito puede tener un periodo de gracia de hasta 6 meses. Entonces, si estás interesado, te recomiendo que visites alguna de las oficinas de Fundación Comeva. No Banco Comeva en sí, sino Fundación Comeva, para que te expliquen todo el proceso de vinculación y acceso posterior a los recursos. Igual para la línea de Fundación Comeva Capital Semilla, debes contar con un proyecto empresarial. Nos pregunta Jair Roberto Vargas, hablando de la redacción del documento de propuestas de negocios, ¿existe algún formato estándar que facilite su presentación ante la convocatoria o los inversionistas? Sí, señor, sí, señor. En el caso de Bogotá Emprende, mira, modelos de negocio y modelos de planes de negocio encuentras muchos. Todos en esencia son lo mismo. Debe contar, uno, con un módulo de presentación, en el cual tú, como la justificación de dónde surgió la idea, por qué crees que representa una oportunidad. Dos, un módulo de mercadeo, en el cual tú hagas tu plan de mercadeo y defines tu plan de ventas. Tres, un proceso de implementación. Entonces, si es producción, ¿cómo voy a hacer la producción? O si es prestación de servicios, ¿cómo voy a hacer la prestación de servicios? 4, unos aspectos financieros, que eran las proyecciones de las que hablábamos, flujos de caja, indicadores financieros. Y 5, un tema de aspectos legales que tú hayas tenido en cuenta, también dependiendo del proyecto. Temas jurídicos relevantes o aspectos laborales o aspectos tributarios que quieras resaltar de tu proyecto. Básicamente, con esos 5 módulos se puede desarrollar. En Bogotá Emprende, nuestro modelo se llama Plan de Empresa en Línea y lo encuentras también en el banner de accesos rápidos como Plan de Empresa en Línea. O, como te digo, dependiendo pues de con quién estés haciendo el proyecto, encuentras muchos formatos de presentación. Nos pregunta el señor Darío Rosso. No tengo claro a qué tipo de mecanismo acceder. Mi empresa está constituida hace años, pero se activa intermitentemente. No soy estudiante. El SENA lo tengo descartado. Soy una persona de 50 años. ¿Cuál le parece más conveniente? ¿Cómo es el nombre del emprendedor? Darío Rosso. Mira, Darío, ahí digamos que no, a partir de esa información que es preliminar, no es que no pueda, sino que no quisiera sugerirte nada, porque me gustaría conocer más acerca de la empresa. Hay muchas empresas que, digamos, sí se activan con cierta regularidad. Hay que mirar de todas formas cuál es su trayectoria, a qué se dedica la empresa, para qué estás buscando financiamiento y teniendo en cuenta cuál es el monto del financiamiento que estás buscando y teniendo en cuenta esas condiciones, pues podría asesorarte mejor. Creo que tendríamos que buscar, como ya tienes ciertos años, mecanismos de financiamiento tradicional, o si vas a desarrollar algún proyecto de alto impacto, pues lo podemos mirar con las opciones también de cofinanciación. Digamos que hoy las fuentes de las que hablamos pues se refieren más a proyectos en sus etapas iniciales, pero como tu empresa ya cuenta con cierta trayectoria, sí me gustaría que lo miráramos más al detalle para poder asesorarte al respecto. Nos pregunta la señora Claudia Suárez. Si mi proyecto no hace un aporte cultural, ambiental o de otro tipo de aporte, ¿no podría ser financiado? No podrías financiarte a las convocatorias que tienen en cuenta eso. Podrías financiarte, por ejemplo, a través del Fondo Emprender, que es multisectorial, a través de Estapa Futuro, que también es multisectorial, o a través de la línea de crédito de la que hablábamos. Nos pregunta el señor Fernando Rodríguez. ¿Existe alguna ayuda cuando uno emplea madres cabeza de hogar? Sí, a través de, sobre todo, el que más tengo conocimiento que te pueda ayudar es el concurso Ventures. Pero también, como mira que tú tienes un impacto social ahí directo, que es el que tiene que ver con trabajo a través de madres de cabeza de familia, puedes buscarlo a través de Impulsa, a través del mismo Fondo Emprender, porque cumples el requisito de generación de empleo
y también a través de, como le decía a las personas que estaban trabajando con fundaciones, a través de responsabilidad social empresarial. Nos pregunta Ingrid Ortiz. Buenas tardes. ¿Me podrían colaborar con los requisitos de la Fundación Comeva para financiar mi proyecto? Claro que sí. Mira, Ingrid, lo más importante, el principal requisito es tener elaborado tu plan de empresa. 2, hacer una vinculación a la fundación más o menos durante unos 3 meses, hacer unos aportes básicos, mínimos con lo que tú puedas hacer y con base en eso como generar una confianza con ellos para que te puedan hacer el desembolso de los recursos. Pero como requisito fundamental es el plan de empresa, el plan de negocio. Nos pregunta Edison Benavides. Son varias preguntas. Primera, ¿cuánto se puede demorar la aprobación y la financiación después del plan de negocios? Dependiendo de la fuente. Acuérdate que decíamos, si es a través de un concurso de capital semilla, puede durar más o menos entre 3 y 6 meses. Si es a través de un inversionista privado, la negociación casi siempre dura entre 4 y 5 meses. La forma más rápida, que eso hay, digamos que hay una dualidad ahí, la forma más rápida puede llegar a ser la línea de crédito, que te puede tomar más o menos unos 2 meses. Un mes mientras presentas el proyecto, o lo terminas y te lo evalúan, y un mes mientras hacen el desembolso. Entonces, digamos que es la forma más rápida, aunque no es la más adecuada para el flujo de caja de la empresa. La otra pregunta, si el plan de negocio tiene algún requisito de número de empleados determinado. No tiene ningún requisito, eso depende de tu modelo de negocio, de la actividad que vayas a realizar y de cómo tengas planteado el modelo de negocio en sí. Y la tercera, ¿cuáles son los montos máximos de préstamo en capital semilla? En capital semilla, miren, Fondo Emprender está más o menos máximo alrededor de 102 millones, Destapa Futuro está alrededor de 80 millones este año, y la otra que te puede llegar a aplicar es Ventures, pero Ventures es para el tema de impacto y está también alrededor de los 50 millones. Digamos que por monto, los que más están dispuestos a financiar un mayor monto son los inversionistas privados, pero pues obviamente condicionado al tema de rentabilidad. Nos pregunta el señor Jean-Paul Beltrán. Mi esposa y yo necesitamos asesoría para desarrollar el plan de empresa y financiamiento en cuanto a la TIR, BPN y PRI. ¿Cuándo y en dónde podemos recibir esta ayuda con Bogotá Emprende? Claro que sí, Jean-Pierre. Mira, también en la página Bogotá Emprende te invito a consultarla, www.bogotaemprende.com. Hay un link en accesos rápidos que se llama asesoría personalizada. Recuerda, Jean-Pierre, que tú tienes la oportunidad de asistir a asesoría a 3 de nuestras sedes. Esta que es la sede Salitre, desde donde estamos transmitiendo, la otra que es la sede Chapinero y desde la sede Kennedy también. Tú simplemente escoges cuál es la sede que te queda más cerca y allí en asesoría personalizada vas a encontrar el tema. Buscas financiamiento y financiero y buscas también el horario que más se ajuste para tu disponibilidad de tiempo. Y allí te ayudamos con mucho gusto en el tema de 1, preparación del proyecto, 2, indicadores financieros, TIR, valor presente neto y tiempo de recuperación de la inversión, que son los que estabas preguntando. Nos pregunta Paola Rueda, cuando uno es emprendedor, ¿cuál es el orden a seguir después de tener el plan de negocio? Después el registro de la empresa y luego la financiación, ¿o ya uno tiene que estar registrado para poder aplicar financiación? Es una muy buena pregunta. El orden es justo el que tú formulaste. El primero de todos es llegar a formular mi plan de negocios, estar muy seguros de la viabilidad. 2, con respecto a ese plan, salir a conseguir los recursos. Y 3, ahí sí formalizarte. Pero ojo que también, como le comentaba a alguno de tus compañeros, la formalización está dada por la necesidad de mi cliente. Es decir, que si a ti en este momento, por ejemplo, se te aparece el cliente y te dice, pero es que necesito que esté formalizado, pues obviamente tú vas a tomar la decisión de formalizarte. Pero digamos que la idea no es que se formalicen por formalizarse, ni esto ni me va a quitar, ni me va a dar puntos a la hora de financiarme. Pero si estructuralmente y si seguimos un poco como el orden lógico de creación de empresa, lo primero es formular el proyecto, empezar a buscar, dependiendo de las características, cómo me podría llegar a financiar y luego sí llegar con el tema de formalización y puesta en marcha. Esos dos casi que son simultáneos, el de financiamiento y el de legalización. Nos pregunta el señor Ronald Rodríguez, a partir de su experiencia, ¿qué tan aceptables son los planes de emprendimiento en el sector cultural?
¿Bogotá Emprende cuenta con datos que permitan gestionar el estudio de mercado en este sector? Bueno, Ronald, bienvenido. Nosotros estamos ahora trabajando muchísimo, como lo dije en la conferencia, con industrias culturales, porque realmente se volvieron un eje central y fundamental en la economía de la ciudad. Mira, son muy buenos, no hay planes malos. O más bien lo que pasaba con las industrias creativas y culturales es que eran muy desorganizadas. Hoy en día ya están aprendiendo de la experiencia y digamos que están haciendo bien las cosas porque saben el potencial tan grande que tienen. Sí tenemos información sobre el sector. Imagínate que nosotros en la Cámara de Comercio tenemos un área que se llama Bogotá Creativa y está ayudando muy de cerca a las industrias culturales y creativas. También si quieres te vinculas con Bogotá Emprende o te acercas y para darte toda la información sobre esa área, pero sí tenemos una información porque son muchos los emprendedores que hoy en día están en ese sector. Nos pregunta la señora Esperanza Tolosa, ¿qué pasa cuando el proyecto necesita entrenamiento de personal con perfil específico y necesita más tiempo para empezar a vender en masa? ¿Existe apoyo para este tipo de empresas? Pues digamos que en ese caso tendríamos que plantear, o sea, esa sería la necesidad. La necesidad es, yo necesito recursos para la capacitación de mi personal en el tema, pues en el tema de la actividad con la que se va a desarrollar la empresa. Tendríamos que buscar dentro de las fuentes de financiamiento si incluyen el tema de capacitación. Pero yo pensaría que no hay ningún inconveniente siempre y cuando esté justificado y sobre todo en ese caso lo que te recomiendo a ti es que revises los mecanismos de comparación entre la capacitación que le vas a dar versus los resultados que se puedan llegar a generar. Es decir, que mires ese espectro de tiempo para ver esa inversión que vas a hacer en capacitación, en cuánto tiempo se va a recuperar y con eso también buscar pues las alternativas más eficientes. Vuelve y nos pregunta el señor Andrés Aponte, ¿cómo se evita la copia de la idea al prestarlo en un fondo de capital privado? ¿Hay algún mecanismo específico? ¿Hay asesorías para hacer las negociaciones con los fondos de inversión en temas legales para tener una balanza equitativa frente a la posibilidad de inversionistas que normalmente tienen mucha más experiencia? Sí, es una muy buena pregunta, Andrés, gracias por tu participación. Sí, mira, todo el tema de protección a la información, en el caso de inversionistas privados y fondos de capital privado se hace a través de acuerdos de confidencialidad. Y sí, nosotros tenemos un mecanismo para ayudarles en esos aspectos jurídicos y de negociación, que precisamente es la rueda de inversionistas privadas de la que te hablaba. Esa rueda de inversionistas la hacemos más o menos cada 3 meses en la Cámara de Comercio y en ese proceso preparamos a las empresas para asumir esa negociación con un inversionista privado. Como te digo, básicamente en aspectos de jurídicos, de lo que implica tener un tercero en mi empresa y de negociación para lograr una negociación exitosa y efectiva. Nos pregunta el señor Alejandro Velázquez, en el programa de Ángeles Inversionistas hay quienes invierten en proyectos de construcción, ya que el mío está dirigido en transformación de plásticos y en moldes que son muy costosos. Sí, mira, el tema con ángeles inversionistas es que ahí no hay un sector específico, es multisectorial. Lo que sí te puedo decir es que generalmente los ángeles inversionistas, como son empresarios, la mayoría de veces prefieren invertir en sectores conocidos. Entonces, por ejemplo, un empresario reconocido del sector construcción prefiere y siempre va a preferir invertir en proyectos de construcción precisamente porque tiene conocimiento y experiencia en el tema y más allá del capital puede aportar ese capital inteligente del cual les hablaba de asesoría, de contactos y de negocios. El señor Johnny Mora nos pregunta, si soy estudiante de primeros semestres, ¿es posible participar en algunos de los modelos empresariales de financiamiento? Sí, recuerda que el financiamiento está, sobre todo los que tienen que ver con el SENA, precisamente está súper dirigido a empresarios, a estudiantes y a egresados de carreras, por ejemplo, universitarias. Tú podrías aplicar siempre y cuando, pues, obviamente tengas un modelo de negocio bien desarrollado. No se te olvide, de todas formas, lo que hablábamos del análisis del conocimiento y la trayectoria que tengamos del negocio. Ese, más allá del rol que estés desempeñando actualmente, es un factor importante de éxito. Fíjense, señores, que un poco con las preguntas que ustedes han estado haciendo, no hay límite de edad, no hay límite ni mínimo ni máximo, pero sí eso está muy condicionado por qué tanto conocimiento y experiencia tenga en el negocio que voy a emprender.
Nos pregunta nuevamente la señora Silvia Garzón. ¿También asesoran a fundaciones para crear los proyectos para la comunidad? Sí, sí, nosotros tenemos, pues desde Bogotá Emprende te asesoramos en la concepción en sí del proyecto. Sin embargo, la Cámara de Comercio tiene un área de responsabilidad social empresarial y valor compartido que está ayudando también a estructurar esos proyectos precisamente para la comunidad, para comunidades específicas. Juan Carlos Maecha nos pregunta, tengo varias ideas en mente. ¿Cuántos proyectos puedo presentar en una convocatoria? No, ahí la recomendación es que te vayas por uno, porque emprender todos al mismo tiempo no es lo más eficiente. Mira, empieza a definir muy bien la idea de negocio y identifica cuál es con la que te vas a casar en principio y lo vas haciendo, digamos que, como hablábamos en la conferencia, escalonadamente, porque la probabilidad de éxito con varios proyectos no es tan buena, no es tan buena realmente. Yo te aconsejaría que hagas una validación de esas ideas que tienes. Aquí en Bogotá también te podemos ayudar. Tenemos un taller que se llama Define tu idea de negocio y es precisamente cuando tenemos varias ideas en mente, porque si no, la misma elaboración del proyecto en sí, de varios proyectos, va a ser mucho más dispendiosa para ti. Nos pregunta el señor Eliezer Ruiz, ¿qué posibilidad de horarios los fines de semana tiene la Cámara de Comercio para asesorías? Eliezer, los fines de semana solamente prestamos el servicio de actividades grupales, talleres y cápsulas. Asesoría solamente entre semana en las diferentes sedes de la Cámara de Comercio, entre las 8 y las 5 de la tarde. Pero cuentas con el servicio de asesoría virtual. Entonces tú puedes, en nuestra página Bogotá Emprende hay un link de actividades virtuales, asesoría virtual. Si realmente te queda muy difícil venir en los horarios habituales de asesoría, puedes enviarnos tus inquietudes por ahí, por el mecanismo de asesoría virtual. La señora Sandra González pregunta, ¿se puede recibir varios apoyos de las diferentes líneas de apoyo, por ejemplo, Plan Semilla, Inversión Ángeles, al mismo tiempo o para un mismo proyecto? Para un mismo proyecto, sí. ¿Sabes qué es lo que pasa ahí? Que tú tendrías que garantizar de alguna forma que vas a contar con los apoyos distintos. Porque, por ejemplo, te presentas al SENA y dices, bueno, además partiendo de que tu proyecto entonces vale mucho dinero. Porque entonces te presentas al SENA y le dices, mire, a mí me sirve sus 50, pero también estoy gestionando otros 50 y también con ángeles inversionistas yo creo que me salen otros 80. Entonces, digamos que ahí es difícil garantizar de alguna forma que voy a conseguir dinero o recursos con cada una de estas fuentes. Ahí las recomendaciones, el mismo proyecto sí, pero empieza a revisar realmente cuál sería la fuente más idónea. Lo que sí puedes hacer es presentar el proyecto a varios y pues escoger cuál es el que más te conviene, pero sobre todo por monto total. Pregunta el señor Lino López. ¿Cómo contribuye la Cámara de Comercio para las personas que están con reportes negativos y tienen un plan de negocio sostenible y viable? Mira, Lina, es una buena pregunta también. No hablamos de reportes ante centrales de riesgo. El reporte ante centrales de riesgo es un impedimento básicamente de acceso a crédito. Y como estuvimos pendientes de la conferencia, la única línea de crédito de la que hablamos fue la de Fundación Comeo. El resto de fuentes de financiamiento, Capital Semilla, Inversionistas Ángeles, no tienen esa restricción de acceso de reporte negativo ante centrales de riesgo. Si es un crédito, sí, más por política nacional que por política misma de la Fundación. Nos pregunta el señor Oscar García, ¿esta conferencia se puede volver a ver y dónde quedaría para repetirla? Oscar, claro que sí. Esta conferencia va a estar publicada en nuestro canal de YouTube a partir de la semana entrante, más o menos en 8 días ya va a estar publicada en nuestro canal de YouTube. Recuerden que lo pueden ingresar desde nuestra página de internet y allí encuentran no solamente esta conferencia, sino los contenidos de todas las conferencias virtuales que hemos realizado. Nos pregunta Sandra González, ¿se puede asociar con una empresa ya existente, pero que va en decadencia para recibir un apoyo? Sí, por supuesto, por supuesto. Mira, por eso hablábamos del ciclo de financiamiento dependiendo de la etapa de madurez de las empresas. Para empresas que ya llevan un tiempo de funcionamiento y que de pronto los resultados en este momento no son los mejores, tendríamos que buscar una fuente de financiamiento o para sustitución de pasivos o para reactivación de la empresa, pero ya serían mecanismos un poco diferentes a los que vimos en la conferencia del día de hoy. Nos pregunta Edison Benavides. Cuando se realiza el desembolso de la financiación, ¿el desembolso es a una cuenta o es manejado por algún tercero?
para gastos fijos o variables, costos, entre otros? Esa es una buena pregunta, dependiendo del tipo de financiación. Por ejemplo, si es a través del banco, Fundación Comeo en el caso que vimos, o si inclusive es a través del inversionista, tú recibes el dinero y lo inviertes según tu plan de inversiones. En el caso de Capital Semilla, por lo menos en los que tienen que ver con recursos públicos, que hablábamos de Fondo Emprender del SENA y del Fondo Impulsa, ellos te hacen desembolsos escalonados y le giran directamente a la inversión que tú requieres. Entonces, por ejemplo, tú decías en tu plan de inversiones que necesitabas comprar una maquinaria. El Fondo Emprender entonces te dice, bueno, muéstrame la cotización, quién es el proveedor y yo le giro directamente. Ellos de alguna forma te ayudan a administrar los recursos y lo hacen con base en el plan de inversiones que presentaste directamente a hacer esas inversiones. Listo, señores. Creo que se nos está acabando el tiempo. Ya me avisaron que se nos acabó el tiempo. A todos, muchas gracias por su atención. Recuerden que siempre son bienvenidos en Bogotá Emprende y nuevamente espero que les haya servido esta conferencia. Muchas gracias y hasta luego. Buena tarde.